Señor Secretario General, demás autoridades, señoras y señores, buenas tardes. En el nombre del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis de Morales, de Arroyo de la Luz, y de los alumnos y profesores que colaboraron en la actividad que presentamos al Premio Joaquín Samá, en su 18ª edición de 2012 y en la modalidad Una escuela más cívica y solidaria, quiero agradecer que nos haya sido concedido este importante premio a la innovación educativa por el trabajo titulado Versos en su boca. También quisiera felicitar a los demás premiados en Joaquín Samá y a los que obtuvieron el premio Tomás García Verdejo a las buenas prácticas educativas, a los que quiero hacer partícipes de estas palabras que espero que compartan. Hablar de Joaquín Samá es hablar también de la institución libre de enseñanza y de uno de los periodos más importantes de la España del siglo XIX, acaso la época más fructífera para la enseñanza de la Ilustración. Para Francisco Giner de los Ríos, fundador de la institución, para cambiar a España había que educarla. Los cambios frecuentes de gobierno poco cambiaban la realidad española. Sería la educación tratada en profundidad, en todos sus niveles, la única que podría cambiar el país. Joaquín Samá fue un fiel discípulo de Giner de los Ríos. Y por eso también pensaba que la educación del obrero, del campesino y de las clases más desfavorecidas era fundamental para el progreso de una nación. Para Joaquín Samá, los grandes defectos de la educación nacional eran el excesivo intelectualismo, la influencia del formalismo escolástico, el exclusivo uso de las palabras del maestro y los textos áridos. En definitiva, según sus propias palabras, una educación que ni despierta el alma, ni fortalece el cuerpo, ni forma hombres y mujeres capaces de enfrentarse a las vicisitudes de la vida. Hoy no es raro encontrar entre los objetivos de cualquier departamento didáctico la persecución de una enseñanza activa, es decir, aquella en la que los maestros y profesores sean, ante todo, educadores, y no simples tomadores de lecciones o correctores de exámenes. La misión de los maestros y educadores hoy día debe ser más noble y mucho más importante para la sociedad. Educar siempre debe estar antes que instruir. Lo decían los miembros de la institución libre de enseñanza. La comunicación permanente entre el maestro y el discípulo debe ser el único método aceptado en la escuela. No queremos transmitir muchas cosas, queremos formar un carácter. Eso decía. Hoy todavía me pregunto si en la realidad de cada día tenemos en cuenta lo que decimos de manera tan generosa en nuestras programaciones, que el alumno debe asumir de manera responsable sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Son bellas palabras, pero a veces me parecen hueras. Las repetimos por sistema porque lo exigen las leyes. Pero a la hora de la verdad, la mayoría de las veces, lo que cuenta en la clase es el simple y aburrido libro de texto. Y la realidad es terrible. Hay un 30% de fracaso escolar. Ante eso, las autoridades políticas, la administración educativa, intenta resolverlo con cambios legislativos. Reformas costosas que se suceden al mismo tiempo que las elecciones. Se incorporan nuevas asignaturas al currículo y se quitan otras, teniendo en cuenta siempre los matices ideológicos. Las múltiples reformas que se ponen y se quitan a capricho del partido en el poder nunca solucionan nada. Solo satisfacen las demandas de un grupo social específico, que exige cambios según sus conveniencias. Pero nadie se pregunta qué es lo que pasa de verdad en las aulas. La mayoría de esos alumnos que fracasan pasan las horas muertas frente a libros de textos que no les dicen nada. Seguimos dividiendo a los alumnos en buenos y malos. Los buenos son los que sacan sobresalientes, los malos los que suspenden. Y ahí está todo. El fracaso y el éxito. Como maestro de escuela que fui durante varios años y como profesor de secundaria que soy actualmente, sé que no se puede hacer un razonamiento tan simple. Metemos en el saco de los buenos alumnos a aquellos que repiten de memoria en un examen los temas exigidos o reproducen fielmente los ejercicios realizados en clase. Y en el de los malos
a los que no son capaces de hacerlo. ¿Qué pasa? Me pregunto, con los alumnos más creativos, que teniendo menos memoria o menos capacidad intelectual son sin embargo más creativos, tienen más imaginación o serían capaces de trabajar con entusiasmo en otros desafíos que no les exigiera estar sentados 6 o 7 horas seguidas ante la frialdad de un libro de texto que nada les dice. A veces pienso que son mejores alumnos de lo que creemos, porque muchos de ellos deberían haber desertado de las escuelas e institutos hace tiempo. Muchos de los que fracasan en el actual sistema educativo no son más que alumnos desmotivados y aburridos, colocados a la fuerza en un pupitre, que deben aprender cosas que en su mayoría, en el caso de que las aprendan, habrán olvidado el día después del examen. Siempre he pensado que se aprende mejor la historia de la España del siglo XVI, leyendo el Lazarillo de Tormes, y aún hoy día diría que la del siglo XXI. Estudiando de memoria un montón de fechas y nombres de reyes, y tratados, y batallas, y guerras. De la misma manera que se conoce mejor a Lope de Vega, entendiendo su definición del amor en un soneto, esto es amor, quien lo probó lo sabe, que reproduciendo la vida, obra y milagros del autor, de acuerdo con lo que dice el libro de literatura. No estoy diciendo que la memoria no sea necesaria. Es muy importante y tenemos que cultivarla en nuestros alumnos. Pero hay muchas maneras de desarrollarla. Como he sido víctima de una enseñanza esencialmente memorística, sé lo que digo. La mayoría de las cosas que aprendí recitando de memoria las lecciones de un libro de texto, las he olvidado. Pero no he olvidado aquellas cosas que aprendí cuando me hicieron sentir la curiosidad por saberlas, o cuando me estimularon para alcanzar por mí mismo objetivos que tenían una relación directa con lo útil, o al menos con lo bello. A don Miguel de Unamuno le preocupaba enormemente la indiferencia de gran parte de la sociedad de su época por la educación. Y por eso amargamente se preguntaba algo que todavía hoy debemos preguntarnos todos. ¿Estamos acaso nosotros, los españoles, persuadidos de corazón y no solo convencidos intelectualmente de la importancia de la enseñanza pública? No, no lo estamos. No creemos en ella. Y esta es la razón de la oposición que entre nosotros sufre. Es un tópico, un lugar común de nuestra retórica, más o menos regeneradora. Eran sus palabras. Tengo el convencimiento de que estas palabras de Miguel de Unamuno siguen teniendo sentido un siglo después. Si las autoridades educativas de hoy están interesadas realmente en la educación de nuestros alumnos, creo que deberían preguntar alguna vez qué pensamos sobre el fracaso escolar los maestros y profesores que trabajamos en las aulas cada día. Llevo muchos años trabajando en escuelas e institutos, siempre en el aula, y jamás me han preguntado lo que pienso sobre este asunto. Trataré de resumirlo de manera general en una frase. Aunque hayamos llenado las aulas de ordenadores, que en su mayoría no funcionan, seguimos trabajando con los mismos métodos tradicionales y memorísticos con los que nosotros aprendimos, sin querer darnos cuenta de que hoy la realidad ha cambiado y de que lo que ayer pudo servirnos, hoy ya no nos sirve. Quiero aprovechar la oportunidad que se me concede en este breve discurso para pedir a las autoridades que no permitan que desaparezcan estos premios que ofrecen la posibilidad a profesores y alumnos de participar en experiencias educativas diferentes. Es muy loable que sigan conservando estos premios a pesar de la crisis. Y se lo agradezco a quienes han tomado la decisión de mantenerlos cuando lo más fácil hubiera sido eliminarlos. No soy nada original si digo que las naciones que se toman en serio la educación y la cultura son referentes de progreso y de justicia con respecto a los países que no lo hacen. Nunca como ahora han sido tan necesarios estos dos conceptos para el desarrollo de los pueblos. Los alumnos de cultura audiovisual que participaron en el trabajo que ha obtenido este premio ya no están en el centro. Pero es a ellos a quienes quiero dedicárselo porque son los que lo han hecho posible con su entrega. Y quisiera terminar con una frase que me dijo alguien cuando vio el cortometraje titulado Versos en su boca. Estas son las cosas que los alumnos nunca olvidan. A esto me refería cuando hablaba antes de la importancia de la memoria. Muchas gracias. Este premio